Hola, mi nombre es Brisa Chacón, soy del campo Chihuahua y en este video voy a hablar sobre la Guerra Fría. Primero, ¿qué es la Guerra Fría? Se conoce por Guerra Fría al conflicto en donde se enfrentaron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX, exactamente durante los años 1947 a 1991. Se caracterizó por el intento de ambas superpotencias de extender sus modelos. En el caso de Estados Unidos se habla sobre el capitalismo y en la Unión Soviética sobre el comunismo a través de los llamados países satélite. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. Esto quiere decir que es basado en la titularidad de los medios de producción y los recursos, de cuyo comercio se extraen las ganancias. Esto quiere decir que durante este modelo se empiezan a usar los conceptos de oferta y demanda. El fundador de este modelo fue Adam Smith. Ahora hablemos sobre el comunismo. El comunismo fue un sistema económico que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, la tierra y la industria, cosa que es totalmente contraria al capitalismo. En el comunismo se propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera, lo que permitiría establecer relaciones de igualdad entre las diferentes clases sociales, así como garantizar una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes producidos. El estadio final del comunismo sería la desaparición del Estado. Este sistema fue fundado por los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? Se le llamó Guerra Fría porque no hubo acciones directas entre uno contra el otro. Sin embargo, hubo conflictos derivados, los cuales fueron causados principalmente por ideologías, política y economía. Estados Unidos y la Unión Soviética ayudaban a los países que estaban en conflicto, tomando diferentes bandos y apoyándolos económicamente. A esto se le denominaba como conflictos proxy. Empecemos hablando por la Guerra Civil Griega, que sucedió entre los años 1946 a 1949. El gobierno griego fue apoyado por Estados Unidos y el Reino Unido. Estos se enfrentaron al Ejército Popular de la Liberación Nacional, apoyado por la Unión Soviética. En este conflicto ganó el gobierno griego, logrando que Estados Unidos tuviera un nuevo aliado. Prosigamos con el Plan Marshall, que sucedió entre los años 1945 a 1949. El Plan Marshall consistía en que Estados Unidos daba grandes cantidades de dinero al bloque occidental para la reconstrucción de sus ciudades, debido a que estas fueron afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Esto como una táctica para obtener más aliados, por lo que la Unión Soviética lo vio como una táctica para expandir el capitalismo. Estados Unidos había adelantado con la fundación de la OTAN en 1949, que por sus siglas es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, en donde se aliaron y defendieron los países occidentales. Por otra parte, la Unión Soviética fundó el Pacto de Varsovia en 1955 con sus estados vasallos. Sigamos con la Guerra Civil China, que sucedió entre los años 1945 a 1949, en donde el Partido Comunista ganó el poder. Por lo tanto, la Unión Soviética hizo un importante aliado, es decir, China. Guerra de Corea, 1950 a 1953. Fue la primera guerra proxy de este periodo, en donde Corea queda dividido en dos partes, norte y sur, causando una rivalidad que hasta la fecha se mantiene. Corea del Sur fue apoyado por Estados Unidos, mientras que Corea del Norte fue apoyado por la Unión Soviética. Ese es el caso más representativo de la Guerra Fría. Hablando del continente americano, toda América pertenecía al capitalismo. Sin embargo, en el año de 1956, Cuba decidió dar un giro convirtiéndose en comunista. Se le conoce como Cuba de Fidel Castro. Mientras que hablando del continente africano, África se dividía en tres partes: la parte comunista, la parte capitalista y la parte nula. La parte nula eran los países que no ejercían el capitalismo ni el comunismo. Crisis de los misiles, 1959. Durante este año casi se desata una tercera guerra mundial, debido a que se descubrieron misiles nucleares en Estados Unidos, por lo que la tensión entre las potencias se elevó.
Además de retirar los misiles del territorio estadounidense, se tuvieron que retirar también los del territorio turco, ya que ahí también había misiles por parte de Estados Unidos. Esto provocó que Estados Unidos acordara no intervenir con Cuba. Durante este periodo surgió el teléfono rojo, que era una vía de comunicación durante la Guerra Fría entre los líderes que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto con el fin de evitar de que se estallase la Tercera Guerra Mundial y posibles crisis. Pasemos a la Guerra de Vietnam, que surgió entre los años 1955 a 1975. Vietnam del Sur era aliado de Estados Unidos. Esto quiere decir que era capitalista, mientras que Vietnam del Norte fue aliado de la Unión Soviética, es decir, comunista. En esta guerra fue una de las épocas de derrotas de Estados Unidos, por lo que Vietnam se consolidó como comunista. Pasemos a la Guerra de Yom Kippur, en el año de 1973. En esta guerra se enfrentaron el pueblo árabe que estaba junto a la Unión Soviética e Israel junto a Estados Unidos, en donde la victoria se la llevó Israel, lo que causó que gran parte del pueblo árabe se moviera de bando, es decir, que se volvió capitalista, sobre todo debido a los beneficios económicos que se obtuvieron. Durante este periodo hubo mejoras hablando de armamento. Por ejemplo, se mejoró la aviación de combate por los aires y se elevó la demanda de carreras, por ejemplo la carrera nuclear y la carrera espacial. Los países comunistas empezaban a tener constantes estancamientos económicos. Por ejemplo, en Checoslovaquia se intentó implantar reformas liberales durante la Primavera de Praga, lo que causó que la Unión Soviética, junto con el Pacto de Varsovia, invadiera el territorio checoslovaco. Por lo tanto, fue forzado a retomar el modelo comunista. Durante la década de los 70 se caracterizó por la coexistencia pacífica, en donde China y la Unión Soviética, que eran comunistas, Estados Unidos pudo acercarse a ellos y lograron acuerdos en donde se limitaba la producción de armas. Sin embargo, Estados Unidos no bajó la guardia, especialmente con Latinoamérica. Lamentablemente, este periodo de paz duró poco, ya que se aproximaron otras guerras proxy, como por ejemplo la Revolución Sandinista y la Guerra de Afganistán, que sucedió en 1978 a 1992, logrando reanudar las tensiones. Sin embargo, Estados Unidos consolidaba cada vez más victorias proxy, mientras que la Unión Soviética estaba entrando en crisis económica, por lo que ya no podía costear más intervenciones en el extranjero. Finalmente, este hecho logró la reunificación alemana y la caída del muro de Berlín, la cual fue tomada como el fin de la Guerra Fría. El comunismo se debilitó y el Pacto de Varsovia había llegado a su fin, al igual que la Unión Soviética, ya que fue separada en 15 naciones diferentes, las cuales algunas pasaron a ser capitalistas, concluyendo en una victoria para Estados Unidos. En mi opinión, la Guerra Fría fue como un juego de ajedrez, en donde no se pueden tocar a los reyes, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero se pueden mover las piezas y se pueden comer las demás piezas que son sacrificadas para ganar. Esto, pues, sería como simular a las guerras próximas. Además, creo que fue una guerra en donde se vieron afectados varios países, ya que no solo era Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, durante este periodo surgieron avances tecnológicos, como por ejemplo en cuestiones de armamento, y también se desarrollaron más algunas carreras, como lo es la carrera nuclear. Además, durante este periodo surgió la caída del muro de Berlín, un suceso muy importante, ya que las familias podían volver a estar juntas. Eso es todo por mi parte, espero le guste mi video, bye bye.